Let's go ahead and open our Bibles in John chapter 4, verse 24. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4, verso 24. And it says, God is spirit, and his worshipers must worship in the spirit and in truth. Verso 24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. You may sit down, amen. Pueden tomar sus asientos. You know, it's important, amen, to understand, amen, that, when people go to church, ¿verdad? To any church, ¿verdad? Is to worship God. ¿Verdad? Una cosa que queremos enseñar, ¿verdad? Es que por qué razón, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Que van a la iglesia, dice, van, ¿qué? Adorar a Dios. Very, very important, amen. We understand that, God is the main person for our lives, ¿verdad? Sabemos que Dios, ¿verdad? Es la persona, ¿verdad? Personal para nuestras vidas. Amen. And so, if there's anyone that we need to be grateful for, it's God. ¿Verdad? En todas las cosas que no tenemos que nosotros estar agradecidos, ¿verdad? Es para con Dios. Amen. For everything that he has done in our lives, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, so many different situations that we've gone through, tantas situaciones que nosotros que hemos pasado. And so, little by little, we understand that God starts becoming what? The center for our lives. ¿Verdad? Poco a poco vamos entendiendo, ¿verdad? Que Dios comienza a ser que el centro de nuestras vidas. Amen. Before he was in the center, before he wasn't everything, amen. We knew about God, but he wasn't that important to us. ¿Verdad? Antes no era el centro para nosotros, antes no era, ¿verdad? Él la primera cosa para nosotros, ¿verdad? Otras cosas eran más importantes, amen. Pero poco a poco Dios se fue convirtiendo que el centro para nuestras vidas. And so, as we come to church, ¿verdad? Conforme vamos viniendo a la iglesia, amen, we understand that we come for him. Cuando venimos a la iglesia vamos entendiendo, ¿verdad? Que venimos para él. Amen. We come to worship him, ¿verdad? Venimos a adorarle a él, recognizing who he is y reconociendo quién él es. Amen. Very important to understand this, ¿verdad? Muy importante para entender esto. So when we say, let's go to church, cuando digamos, pues vamos a la iglesia, we're going to what? Worship God. ¿Vamos qué? Alabar a Dios. ¿Verdad? And that's very important to understand, ¿verdad? Es muy importante para entender. People, amen, and let's use this example to understand it better, ¿verdad? Usar este ejemplo para entender un poco mejor. So when people go to a concert, who do they go to go see? Cuando la gente va a un concierto, ¿a quién van a ir a ver? Whoever is, the guest or the invited one or the one that is going to bring the concert, ¿verdad? Those are the attraction for those people, ¿verdad? Cuando uno va a un concierto, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? Que va uno a ver, ¿verdad? Son las personas, ¿verdad? Que, van a cantar, las personas que van a estar ahí en ese evento, ¿verdad? Entonces dice, pues la gente va que a ver a esas personas específicas, ¿verdad? No más solamente que a ellos. Same concept here. You come to church, ¿verdad? For only one person and nobody else. Cuando venimos a la iglesia, nomás venimos a ver a una persona y a nadie más. And he is the center for our lives. Amen. He is the center for our worship. Él es el centro para nuestra vida. Él es el centro para nuestra adoración. He is the focus for us. Él es el enfoque para nosotros. We don't come to see each other. No venimos a vernos a nosotros mismos. Amen. But we come to worship God. Venimos para adorar a Dios. And all the glory is to him. Y toda la gloria es para él. We recognize him as our God. Y lo reconocemos a él como nuestro Dios. Do you understand? We go to any sports event, ¿verdad? Vamos a algún lugar, ¿verdad? Deportivo, ¿verdad? Un evento deportivo. Who do we go
sí, ¿a quién vamos a ver? Well, that sport, ¿verdad? Those people playing, ¿verdad? Ese deporte que la gente, ¿verdad? Que están allí jugando. We go see them. Nosotros vamos a verlos a ellos. They are the focus. Ellos son el enfoque. Same concept. El mismo concepto. When we come to church, cuando venimos a la iglesia, our focus is God. Nuestro enfoque es Dios. Easy to understand, ¿no? Bastante fácil para entender. Why do you go to church? But we go, to worship God. Vamos a adorar a Dios. And people are not going to understand that. Y la gente no lo va a entender. And so this is the thing, esa es la cosa. Amen. Why do we come to church? ¿Por qué venimos a la iglesia? Because we're thankful. Venimos a la iglesia porque estamos agradecidos of what God has done in situations in our lives, de lo que Dios ha hecho en situaciones en nuestras vidas. If we needed peace, He gives us peace. Si necesitamos paz, Él nos da paz. If we needed joy, si necesitamos gozo, He gives us joy. Nos da gozo. Do you understand? If He gives us, the hope that we need, y Él nos da esa esperanza que nosotros necesitamos. Take away our worries, de que nos quite, ¿verdad? Nuestras preocupaciones. ¿Sí? Things that you need in your life, cosas que tú necesitas en tu vida, that nobody can take away, que nadie puede quitar, but only God, pero solamente Dios, fíjate, and can give you the things that you need in your life, y que te puede dar las cosas que tú necesitas en tu vida. More than what you think. Más de lo que tú piensas. Fíjate. More than what you can imagine and what God can give you in church. Más de lo que tú te imaginas de lo que Dios te puede dar en la iglesia. But you yourself as a person, tú como persona, you need to experience it, to know this. Tienes que experimentarlo para saberlo. And when God speaks to your life, y cuando Dios habla a tu vida, and makes it personal in your life, y lo hace personal para tu vida, and He speaks to your life, y cuando Él habla a tu vida, you start seeing things different, y comienzas a ver las cosas diferentes, and you feel different, y tú sientes diferente, and when He works in you, en lo que Él trabaja en ti, then no concert is gonna, replace that, y que ningún concierto va a reemplazar eso, and what you have inside, lo que tú tienes dentro de ti. That's why we come to church. Por eso venimos a la iglesia. To understand more of God. Para entender más de Dios. And it's something personal, y es algo personal. That when, God starts working more in you, cuando Dios comienza a trabajar más en ti, you see church differently. Tú miras la iglesia diferente. Before you didn't understand and it didn't make sense why people went to church. Al principio quizás no lo entendías, no lo mirabas, ¿verdad? ¿Por qué ir a la iglesia? But when God touches your life, then it has a different meaning. Cuando Dios toca tu vida, entonces tiene un significado diferente. Then you start understanding. Entonces comienzas a entender why, come to church. ¿Por qué el venir a la iglesia? Why that desire to come to church? ¿Por qué ese deseo de venir a la iglesia? Fíjate, because, why? Because church fulfills you. Porque la iglesia te llena, because God is in that church. Porque Dios está en esa iglesia. Whatever you need to be fulfilled of. De lo que tú tienes que ser lleno, God would fulfill it. Dios lo va a llenar. And He will take away all emptiness from your life. Y Él quitará todo vacío de tu vida. That maybe nobody knows. Que a lo mejor nadie sabe. Fíjate. But God knows.
Dios sabe. And so, through His presence, a través de su presencia, of the Holy Spirit, de su Espíritu Santo, He starts revealing Himself to you. Y Él comienza a revelarse para con tu vida. Then you say, what is this that I feel? ¿Qué es esto? Lo que yo siento. It's God working in you. Es Dios trabajando en ti. Something different that you never thought or experienced. Algo diferente que tú nunca pensaste y que habías experimentado. And so that's why people come to church. Y esa es la razón por qué la gente viene a la iglesia. See, when you worship God, cuando tú, ¿verdad?, alabas a Dios, amen, then the presence of God, ¿verdad?, comes to the church. La presencia de Dios viene, ¿verdad?, a la iglesia through His Holy Spirit, a través de su Espíritu Santo. And then, as the worship, ¿verdad? As people, worship God, y conforme, ¿verdad?, la alabanza, la adoración, ¿verdad?, que es alabar a Dios. Then, in His presence, entonces en su presencia, amen, He starts what? Removing things in our lives. Comienza a quitar cosas de nuestras vidas. Things, that we have in our minds, ¿verdad? Cosas que tenemos en nuestra mente, that we don't feel well, que no nos sentimos bien, worries, ¿verdad? Things that gives us anxiety, preocupaciones, cosas que nos da ansiedad, amen. He starts bringing that peace in us. Él comienza a traer, fíjate, esa paz en nosotros. Because why? We're worshiping God. Porque estamos, ¿qué? Adorando a Dios. And so when we worship God, cuando nosotros adoramos a Dios, fíjate, He starts, bringing in our lives forgiveness. Él comienza a traer, ¿verdad?, a nuestras vidas el perdón. He brings healing to our lives. Él trae sanidad para nuestras vidas. He brings freedom to people's lives. Él trae, esa libertad para nuestras vidas. Fíjate, freedom of so many things that we have. La libertad de muchas cosas que nosotros tenemos. We have a lot of strongholds. Nosotros tenemos muchas ataduras that we deal with every day, que luchamos cada día. And through that worship, ¿verdad?, y a través, de esa adoración, amen, we start becoming what? Free of those things. Comenzamos a ser que libres de todas esas cosas. Freedom of depression, libertad de la depresión. Fíjate. Freedom of all the negative, libertad de todo lo negativo. Sometimes, we feel like, this negativity, sentimos tanta negatividad. Amen. And so, in His presence, en su presencia, that negativity starts what? Going away. Esa negatividad, dice, comienza a irse. Because why? We're in the presence of God, porque estamos ante la presencia de Dios. We're worshiping God. Estamos adorando a Dios. It's not just coming to church. No es nomás venir a la iglesia. ¿Sí? That's what people think. Eso es lo que la gente piensa. But it's a lot more than that. Es mucho más que eso. And so that's why, ¿verdad?, in each service, you don't know what God is going to do and how God is going to move. En cada servicio, tú no sabes lo que Dios va a hacer y cómo Dios se va a mover. You don't know how God is going to bless your life in that service. Tú no sabes cómo Dios va a bendecir tu vida en ese servicio. But He knows. Pero Él sí sabe. And so that's why, ¿verdad?, it's important, ¿verdad?, to worship God. Por eso es importante, dice, adorar a Dios. It brings us face to face
with God. Nos trae que, para estar nosotros como quien dice, cara a cara a Dios. Even though we cannot see Him, a pesar de que no lo podemos ver, amen, but we feel His presence, sentimos su presencia, and in our heart y en nuestro corazón, we feel that He's here. Y sabemos que Él está aquí. Do you understand? That's experiencing God in your life. Eso es experimentar a Dios, en tu vida. And it's not a face to face, ¿verdad? No es de cara a cara, because, we can't see Him, no lo podemos ver, because we cannot resist His presence. No podemos resistir su presencia. But one day, we'll be with Him face to face. Pero algún día dice, vamos a estar que delante de Él, cara a cara. And I always say, ¿verdad? Y siempre digo, amen, this is just a little bit of God's presence that we feel. Esto es nomás poquito de sentir la presencia de Dios. When we're with Him, ¿verdad? Cuando ya estemos con Él, it's gonna be totally different. Va a ser que totalmente diferente. Amen. And so, not only here in our church, we're gonna be what? Praising God. No nomás aquí en nuestra iglesia vamos a estar que adorando, alabando a Dios. Amen. Just like every other church, ¿verdad? That worship God. Así como cualquier otra iglesia que alaban y adoran a Dios. Amen. It says we're not going to be divided by churches no more. Ya no vamos a ser divididos por iglesias ya más. We're going to be what? In one big church, ¿verdad? Vamos a estar que en una iglesia sola, worshiping God up in the heavens, alabando y adorando a Dios, dice allá en los cielos. So, dice, this is just a little bit of God's presence and a little bit of heaven. Es un poquito, ¿verdad? Dice que, dice, de la presencia de Dios, y es un poquito, ¿verdad? De donde está que Dios allá en los cielos. Poquito. And so, even with that little, ¿verdad? Y aún así con lo poco, when we feel the presence of God strong in our life, cuando sentimos la presencia de Dios fuerte en nuestras vidas, we crumble, ¿no? Nos deshacemos. We can't resist, fíjate, the presence of God. No podemos resistir la presencia de Dios. That's why, amen, when the presence of God is so strong, ¿verdad? In people, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios es tan fuerte en las personas, amen, and God is touching your life, y cuando Dios está tocando tu vida, and you feel His presence in you, y cuando tú sientes su presencia, ¿verdad? En ti, amen, you crumble, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Te desmoronas ahí, ¿verdad? And you start what? Crying, ¿verdad? Y comienzas a llorar, you can't resist His presence. No puedes resistir su presencia. Amen. It's something that you cannot do nothing about it. Es algo que no puedes hacer nada de ello. Because you feel the presence of God so real. Sientes la presencia de Dios tan real. Amen. In your life, en tu vida. Amen. That you say, I don't know, but, I can't resist. No sé, pero no puedo resistir. I want to stop, but I can't. Quiero detenerme, pero no puedo. Fíjate. That's why we worship God. Por eso adoramos a Dios. And when we worship Him, ¿verdad? Y cuando nosotros lo adoramos, His presence comes. Viene su presencia, fíjate. It's like we're calling on God. Es como que le estamos aclamando a Dios. God, come to this place. We're worshiping you. Señor, ven a este lugar. Te estamos adorando. Fíjate, we give you the honor. We give you the glory. Te damos la honra. Te damos la gloria. Amen. We're calling Him to be here in this place. Le estamos aclamando para que llegue Él a este lugar. And so when we feel His presence, cuando sentimos su presencia, is because you were worshiping God. Era porque tú estabas, ¿qué? Adorando a Dios. Fíjate. That's why, in churches, we play music. We worship God. Por eso en las iglesias, ¿verdad? Cantamos cánticos, ¿verdad? De adoración para con Dios. We're singing to Him. Le estamos cantando a Él. Fíjate.
All the songs is related to him. Todas las canciones son relacionadas para con él. And so that's why, ¿verdad? When people come to church, they come to church to worship God. Cuando vienen las personas a la iglesia, las personas vienen para adorar a Dios. And so this helps us, ¿verdad? For us as believers, ¿verdad? Nos ayuda, ¿verdad? Nosotros como creyentes, to come what? Closer to God. Nos ayuda, ¿verdad? Para acercarnos más a Dios. Amen. And when new people come to church, y cuando la gente nueva viene a la iglesia, amen, and they feel, the presence of God, y sienten, ¿verdad? Ellos también que la presencia de Dios, amen, God is coming closer to them, y Dios se está acercando, ¿qué? Más cerca para con ellos, so that they can experience God in their own lives, para que ellos mismos puedan experimentar a Dios en sus propias vidas. So that they may understand that God lives through Jesus Christ. Que la gente sepa que Dios existe y vive a través de Jesucristo. That's why he resurrected on the third day. Por eso él resucitó al tercer día. And then in our lives, y luego pues en nuestras vidas, amen, every time you come to church, cada vez que tú vienes a la iglesia, you express gratitude. Tú expresas esa gratitud, that thankfulness, el dar gracias in everything that God does in your lives, de todo lo que Dios hace en tu vida. Even in the bad things, fíjate, aún en las cosas malas, you give thanks to God. Tú le das gracias a Dios, because you know that God is there for you. Tú sabes que Dios está allí para contigo. You know that God is going to open a way, a path for you to walk through. Y Dios va a abrir un camino, para que tú camines por ese camino. And that God is going to bless your life, y que Dios va a bendecir tu vida, no matter the obstacles, no importa los obstáculos. You see, you come to church with a different meaning now. Ya vas a la iglesia por un significado diferente. Something that we didn't understand at that time. Algo que no entendíamos en el momento. But then we start understanding. Pero después comenzamos, ¿qué? A entender. And so we glorify God for who He is. Fíjate. He is our Lord. Glorificamos a Dios por quien Él es. Él es nuestro Señor. He is our Savior. Él es nuestro Salvador. He is our rescuer. Él es el que nos rescata. He is our provider. Él es nuestro proveedor. He is our helper. Él es el que nos sustenta, el que nos ayuda. He is love for our lives. Él es amor para nuestras vidas. He is our comfort for our lives. Él es el confortador para nuestras vidas. He is our peace. Él es nuestra paz. He is our joy. Él es nuestro gozo. Fíjate. That's why we come to church. Por eso venimos a la iglesia. For Him, to honor Him, para honrarle a Él. And the glory is only for Him. La gloria es solamente para Él. Our focus is only on Him. Nuestro enfoque solamente es en Él. Then, our priority is Him. For our lives. Entonces Él comienza a ser la prioridad para nuestras vidas. One day, we will be with Him. Algún día vamos a estar allá con Él. In the heavens. Allá en los cielos. And it says that we're going to be worshiping Him day and night. Y dice que vamos a estar alabando, dice su nombre, día y noche. And so, very, very important, why people
go to church. ¿Por qué la gente viene a la iglesia? To worship him. Para adorarlo a él. And so that's why, y por eso dice, verse 24, verso 24, dice, God is spirit, and his worshipers, dice, must worship in the spirit and in truth. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. And so that's why we worship him, ¿verdad? Por eso le adoramos. God is spirit, amen. We don't see him, but we feel him, ¿verdad? Dios es espíritu, no lo miramos, pero lo sentimos, amen. Y luego, verse 23, verso 23, ¿verdad? It says, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father, dice, and dice, in spirit and in truth, for they are the kind of worshiper the Father seeks. Verso 23, me dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos, dice, adoradores adorarán, dice, al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. So we're here to worship God. Estamos aquí para adorar a Dios. That's the only purpose, es el único propósito. And by worshiping him, y para adorarle a él, many blessings come through that worship. Fíjate, muchas bendiciones vienen a través de esa adoración. What did I say? Many blessings come to our life for worshiping God. Muchas, bendiciones vienen a nuestras vidas cuando nosotros adoramos a Dios. Amen. Because you don't know how God is going to bless you. Tú no sabes cómo Dios te va a bendecir, but God is going to bless you. Pero Dios te va a bendecir. Amen. And so that's a small explanation. Esa es una explicación corta. Amen. Why we come to church. We come to church to worship God. ¿Por qué venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia ¿para qué? Para adorar a Dios. Amen. And so God is good. Dios es bueno. Amen. And so that's the teaching for this day.